Bien, buenas noches nuevamente para todos queridos alumnos. Esta va a ser nuestra clase número 11 y vamos a hablar de lo que es la oración, definición, estructura, tipos, concordancia gramatical, etc. La oración es la mínima unidad de comunicación que tiene sentido en sí misma e independencia sintáctica. Solo la definición de la oración. Criterios de reconocimiento. La oración puede ser reconocida y definida en base a la aplicación de ciertos criterios. Por ejemplo, criterios fonológicos. Termina siempre en pausa y cambio de entonación, lo que denota el final del mensaje o de la comunicación. Está el criterio semántico. Es una unidad de comunicación que tiene sentido completo y expresa la actitud del hablante. Y está el criterio sintáctico. Es una construcción independiente, autónoma. En la modalidad escrita de la lengua se considera incluso criterio ortográfico. Empieza con letra mayúscula y termina en punto. También puede aparecer entre signos de interrogación o signos de admiración. Bien, la estructura de la oración. Como bien saben ustedes, tenemos el sujeto y el predicado. El sujeto es una oración. De una oración corresponde a la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo. Es de quien se habla en la oración, no necesariamente va al inicio de la oración. Las clases del sujeto. Sujeto expreso es aquel que está presente en la oración. Y sujeto tácito es aquel que no aparece en la oración, pero se subentiende nada más. Sujeto simple es aquel que tiene un solo sujeto. El sujeto compuesto es aquel que tiene más de un sujeto. Sujeto activo es aquel que realiza la acción del verbo y sujeto pasivo es aquel que realiza la acción del verbo, si no la recibe. Es decir, es aquel que no realiza la acción del verbo, sino la recibe. El núcleo del sujeto es la palabra más importante, por lo que adquiere significado de las palabras que lo acompañan. El núcleo puede ser un sustantivo, pronombre o verbo infinitivo. Bien, el predicado. El predicado es lo que se dice del sujeto. Tiene como núcleo al verbo. Y este puede estar acompañado de otras palabras, las cuales recibe el nombre de complementos. Clases del predicado. Predicado nominal es aquel que tiene como núcleo a un verbo. Ser, estar, parecer. Y expresa una cualidad o un estado de sujeto. El predicado verbal es el que tiene como núcleo a un verbo que expresa la acción que realiza el sujeto. Núcleo del predicado es un verbo conjugado y la palabra más importante dentro del sintagma verbal o predicado. Este verbo conjugado puede ser simple, compuesto o en perífrasis verbal. Bien, seguimos con el desarrollo de nuestra clase. Tipos de oración. Según su estructura, tenemos la oración unimembre. La oración unimembre se denomina como unimembre aquella oración que no puede dividirse en sujeto y predicado. Se considera que sintetiza todo el contenido de la oración. Ejemplos.
a la izquierda, hola, llovizna a veces, había muchos problemas, virgen querida. La oración bimembre es aquella oración que al establecer una relación lógica entre sujeto y predicado admite su segmentación en dos componentes: el sujeto, aquello de lo cual se habla, y el predicado, que se define como todo lo que se dice del sujeto. Entonces, la oración bimembre es la que admite la división entre el sujeto y el predicado. Bien, seguimos con nuestras clases. Ahora la oración predicativa. Estas oraciones llevan verbos predicativos, o sea, los que tienen significado propio y constituyen el núcleo del predicado verbal. Se clasifican de la siguiente manera: oraciones transitivas, oraciones intransitivas. Bien, seguimos entonces con el desarrollo de nuestra clase. Tenemos también la oración según la actitud del hablante. Cuando expresamos nuestros pensamientos, adoptamos diferentes actitudes. Enunciamos afirmando o negando. Interrogamos, expresamos un deseo, damos órdenes, aconsejamos, rogamos, etc. Entonces tenemos las oraciones enunciativas, las oraciones interrogativas, las oraciones dubitativas, las oraciones desiderativas, las oraciones imperativas y las oraciones, y por último tenemos las oraciones exclamativas. Bien, entonces con esto estamos terminando nuestra clase del día de la fecha. Muchas gracias por la atención. Espero que les haya llegado el material. Así que muchas gracias a todos, queridos alumnos, y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.